Bueno, mi nombre es María Luisa Aguilar, soy colaboradora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Soy la coordinadora del área internacional, un área que se dedica principalmente al tema de incidencia nacional e internacional, en un centro de derechos humanos que se encuentra localizado en la montaña de Guerrero, en la ciudad de Tlapa, que no es exactamente la capital de Guerrero. Entonces es un centro que está en la periferia de la periferia, ¿no? Es un centro de derechos humanos que lleva trabajando en la región predominantemente indígena desde hace más de 21 años. Me dediqué a estudiar temas de derechos humanos, pero creo que fue hasta que en realidad llegué a la montaña que entendí lo que es ser una persona defensora de derechos humanos, ¿no? Y no en términos de lo que era yo, sino más bien las personas que llegan todos los días a nuestras oficinas, que llegan a denunciar abusos de autoridades y que con mucha dignidad, con mucha valentía, empiezan a romper estas estructuras de poder, ¿no? Te das cuenta de lo que es y de lo que son verdaderos y verdaderas defensoras de derechos humanos que todos los días ponen en riesgo su vida, denunciando no solo los abusos en su contra, sino en contra de sus comunidades, en contra de nuevas generaciones, defendiendo sus tierras, defendiendo sobre todo su manera de vivir, y te permite entender que el término de persona defensora de derechos humanos implica más allá del conocimiento de normativas, tratados internacionales, implica en realidad un valor de dignidad y de valentía frente a las demás personas. Tlachinolan se crea con una visión y un objetivo de poder acompañar a los pueblos indígenas en un proceso de defensa, de promoción de derechos humanos, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos que se ven agravadas por pobreza, violencia generalizada y en realidad un contexto de exclusión, ¿no? Es una de las zonas donde se encuentran los municipios más pobres de este país, pero también una de las zonas más militarizadas, en un estado que, pues, como saben, está literalmente sumido en un contexto de violencia grave. Bueno, creo que Tlachinolan ha sido un referente o ha logrado construirse como un referente de organización de derechos humanos que trabaja muy cercano a las personas y a las víctimas. Eso ha tenido también un impacto concreto en las vidas de muchas y muchos de estas personas, y creo que eso es el valor central de lo que es Tlachi. Pero también ha tenido un impacto en lo que es Guerrero. Y sobre todo en lo que es Guerrero post Guerra Sucia y post toda la campaña de contrainsurgencia en las épocas de los 90s, ¿no? Tlachinolan se crea en un contexto donde había demasiados abusos militares y fueron de las primeras voces que iniciaban a enfrentar y a denunciar públicamente estos abusos. Y por muchos años ha exactamente denunciado este continuum de violencia y de violaciones graves que hay, que tiene sus causas en todo el contexto que ya mencionaba, pero también en la impunidad que han tenido todas estas violaciones graves que se cometieron antes desde la Guerra Sucia en los 60s. Tlachinolan ha enfrentado muchísimos riesgos, ¿no? Durante muchos años. Creo que gran parte del reto que enfrentamos ahora es que estos riesgos se han ido cambiando poco a poco y sus caras han tenido diferentes, o se han concretado estos riesgos en amenazas diferentes, ¿no? Entonces, por un lado, previamente tenías a una organización denunciando abusos militares muy concretos o abusos de la policía ministerial,
o de grupos de poder, cuando estas amenazas se concretaban en cuestiones como muy, pues de mucho riesgo, al menos sabíamos de dónde venían esas amenazas, ¿no? Entonces, en este contexto que tenemos ahora de muchísima colusión, de corrupción muy establecida, estas amenazas se vuelven muy dispersas y es exactamente ese contexto donde el Estado aprovecha para poder también diluir su responsabilidad. Y mucho de esto lo comenzamos a ver en el 2009, cuando denunciamos públicamente la desaparición y después ejecución de dos compañeros defensores de derechos humanos, Raúl Lucas y Manuel Ponce, quienes fueron desaparecidos forzadamente por policías ministeriales de Ayutla y después, como decía, se fueron encontrados ejecutados. Y la denuncia frente a estos casos nos llevó a cerrar nuestra oficina en Ayutla por más de 2 años. Cuando estuvimos, por ejemplo, acompañando a los estudiantes de Ayotzinapa en el 2011, después de la represión que hubo en contra de ellos, que terminó otra vez en 2 ejecuciones de estudiantes y un sinnúmero de detenciones arbitrarias, estudiantes torturados. Compañeros tuvieron literalmente que salir del país, Vidulfo Rosales en concreto, por las amenazas que se estaban generando, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezamos a ver también cómo esta cara de las amenazas empezaba a diluir entre grupos del crimen organizado o actores no estatales que le permitía al Estado como lavarse las manos y diluir su responsabilidad. Y exactamente eso es lo que vemos ahora en el contexto en que se enmarcan las violaciones en contra de los estudiantes de Ayotzinapa en el 2014. Y esto ha tenido implicaciones muy concretas en el trabajo de nosotros, ¿no? O sea, hemos tenido que literalmente volcar a gran parte de nuestro equipo a acompañar a las familias de los estudiantes, pero que también no nos permite continuar haciendo nuestro trabajo en otras regiones, porque los traslados entre estas regiones se han vuelto completamente inseguros para personas defensoras, para la población en general, pero para nosotros con un riesgo exacerbado. Y obviamente para las familias al igual, ¿no? Con una mezcla entre actores estatales y no estatales que no nos permite también hacer las valoraciones correctas, ¿no? Yo creo que una de las acciones principales que Tlachinolan ha logrado concretar en términos de seguridad, no solo para la organización y sus integrantes, sino para muchas víctimas que acompañamos, incluyendo a las familias de los estudiantes, es poder atraer la atención nacional e internacional hacia una zona que es totalmente remota, que generalmente no está vista, o que el tema de la violencia pareciera que es tan normal, tan generalizado, que se desdibuja, ¿no? Entonces, el fortalecer redes, el tener organizaciones que nos apoyen, que nos acompañen, que permitan visibilizar cuáles son los riesgos que tenemos, creo que es parte de nuestras acciones como principales para poder también pues subir el costo a cualquier tipo de agresión.